Hay pecados que la tierra no olvida y que el cielo no perdona. Dicen que el amor de una madre es el único vínculo sagrado que queda en este mundo podrido. Pero, ¿qué sucede cuando ese vínculo es cortado por la tijera de la ambición y la soberbia? ¿Qué pasa cuando el hijo que arrullaste en tu regazo se convierte en el verdugo que te arroja al abismo? Esta es la historia de Julián, un hombre que olvidó el olor a jabón de las manos de su madre y el precio que tuvo que pagar por su ingratitud. Julián, amor, susurró Lorena. Julián no siempre fue este arquitecto de renombre que hoy camina sobre mármol italiano. Hubo un tiempo donde sus pies descalzos solo conocían el lodo y la carencia. Pero él ya no recordaba eso. O mejor dicho, prefería no recordarlo. Para él su pasado era una mancha de grasa en un traje de seda. Y esa mancha tenía nombre. Era Elena. Doña Elena, su madre, caminaba por los pasillos de aquella mansión como una sombra, como un fantasma que se niega a abandonar el lugar de su propia muerte. Sus manos, deformadas por décadas de lavar ajeno, de frotar la mugre de otros para que su hijo tuviera libros limpios, ahora le resultaban a Julián una ofensa visual. Su voz era como el siseo de una serpiente vestida de diseñador. No podemos seguir así. El olor, ese olor a encierro y a viejo que emana de su habitación está arruinando la energía de la casa. Mañana vienen los socios de la firma y me muero de la vergüenza si ven a esa mujer deambulando por aquí con sus harapos. Julián ni siquiera levantó la vista del plano. Su corazón, si es que aún latía, estaba hecho de concreto y acero. Lo sé, Lorena, lo sé perfectamente. Es una carga que ya no puedo sostener. La traición comenzaba a cocinarse en el silencio de esa cocina de lujo. Esa misma tarde, el cielo sobre la ciudad comenzó a cerrarse. Nubes negras, densas como el carbón, presagiaban que la naturaleza misma estaba de luto. Doña Elena estaba en la cocina, preparando con amor el plato favorito de su hijo, un guiso humilde pero lleno de ese sabor que solo dan las manos que han amado sin límites. «Hijo, ya está la cena», dijo Elena con una sonrisa tímida, asomándose al despacho. Julián se levantó. No hubo un gracias, no hubo una caricia, solo una mirada de desprecio absoluto que le atravesó el alma a la anciana. «No voy a comer tus sobras, mamá», escupió Julián. «Y ya no habrá más cenas. Recoge tus cosas». El silencio que siguió fue más aterrador que el trueno que retumbó a lo lejos. Doña Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies cansados. ¿Mis cosas? ¿A dónde voy a ir, Julián? Es tarde, está por llover. No me importa, intervino Lorena, apareciendo con 2 bolsas de basura negras en la mano. Hemos decidido que este espacio será mi nuevo vestidor. Necesitamos el cuarto. Ya hiciste suficiente, Elena. Ahora eres una carga que nos quita aire, nos quita estilo y nos quita paz. Julián comenzó a caminar hacia la habitación de su madre. Con una frialdad mecánica, empezó a arrancar la ropa humilde del armario y a lanzarla dentro de las bolsas plásticas. El retrato del padre de Julián, el único recuerdo que Elena atesoraba, cayó al suelo, rompiendo el cristal. «Mi foto, Julián, por Dios, es tu padre», gritó Elena cayendo de rodillas, tratando de recoger los pedazos de vidrio con sus dedos temblorosos. «Ese hombre murió en la miseria, igual que tú si no te largas ahora», dijo Julián, tomándola del brazo con una fuerza innecesaria. La arrastró por el pasillo que ella misma limpiaba cada mañana de rodillas. Doña Elena lloraba y no era un llanto de rabia, era el llanto de una madre que ve como el monstruo que ella misma alimentó finalmente decide devorarla. Llegaron a la puerta principal. Afuera, la lluvia ya caía con una furia implacable. El agua golpeaba el pavimento con un sonido metálico, frío, mortal. «Julián, hijo mío, te di mi vida entera y vendí lo único que tenía para que terminaras tu carrera», suplicó Elena, aferrándose al marco de la puerta. «Y ya te lo pagué dejándote vivir aquí estos años», respondió él, dándole un empujón que la hizo trastabillar hacia el porche. «No vuelvas y no llames. Para el mundo mi madre murió hace mucho tiempo. Hoy finalmente, enterramos el cadáver». Julián lanzó las 2 bolsas de basura hacia la calle. Las pertenencias de toda una vida quedaron desparramadas en el asfalto mojado. Luego, con una calma que hiela la sangre, cerró la puerta de madera maciza y pasó el cerrojo. Clic, ese sonido fue la sentencia de muerte para el alma de Elena. Bajo la lluvia torrencial, doña Elena quedó empapada en segundos. El frío calaba sus huesos de 70 años, pero el frío que sentía en el pecho era 1000 veces peor. Se quedó allí, de pie, viendo su reflejo en los charcos, rodeada de sus bolsas de basura. Sus vecinos, ocultos tras las cortinas de sus casas lujosas, observaban la escena con una mezcla de morbo y lástima, pero nadie salió.
En ese mundo de arquitectos y millonarios, la compasión era un lujo que nadie se permitía. Elena recogió lo que pudo. Sus dedos sangraban por los cortes del vidrio del retrato de su esposo. Se alejó caminando con paso vacilante, arrastrando las bolsas negras que pesaban como plomo. Cada paso era una lágrima que se confundía con la lluvia. «Dios mío», susurró hacia el cielo oscuro, «yo le di todo. ¿Por qué mi propia sangre me maldice de esta manera?». Mientras ella se perdía en la oscuridad de la tormenta, dentro de la mansión, Julián y Lorena brindaban. «Por fin aire puro», dijo Lorena, besando a Julián. Pero lo que Julián no sabía, lo que su arrogancia no le permitía ver, es que al cerrar esa puerta, acababa de activar el mecanismo de su propia destrucción. Porque Elena no se iba con las manos vacías. En el fondo de una de esas bolsas de basura, dentro de un viejo monedero de tela, se encontraba una llave pequeña y una dirección escrita en un papel amarillento. El secreto que Elena había guardado para proteger a su hijo, ahora sería el arma que la justicia divina usaría para cobrar cada una de esas lágrimas que caían bajo la lluvia. La traición estaba consumada. Pero el karma apenas estaba empezando a afilar su guadaña. Mientras el cielo rugía y las lágrimas de una madre se mezclaban con el agua sucia del pavimento, dentro de la mansión se celebraba un funeral, el funeral de la decencia. Julián y Lorena no sentían culpa, sentían alivio. Para ellos, doña Elena no era un ser humano, era un mueble viejo que finalmente habían logrado sacar a la acera. Pero cuidado con el que celebra sobre las cenizas de su propia sangre, porque el viento del destino siempre cambia de dirección. La habitación que durante años olió a lavanda y a oraciones silenciosas, ahora olía a pintura fresca y a ambición podrida. Julián caminaba por el espacio, midiendo las paredes donde su madre solía colgar los dibujos que él hacía de niño. Ahora, esos recuerdos estaban en el fondo de un camión de basura. «Aquí pondremos el estante para mis bolsos de diseñador», Julián, decía Lorena, rozando las paredes con sus uñas perfectamente cuidadas. «Y en ese rincón, donde ella tenía su pequeño altar, instalaremos un minibar. Necesitamos un espacio para celebrar con nuestros amigos de la alta sociedad». Julián asintió, aunque por un microsegundo, un rastro de duda cruzó por su mente al ver una pequeña mancha en la pared, la marca que dejó la cama de su madre después de tantos años. Pero sacudió la cabeza. Su corazón estaba blindado por el ego. «Tienes razón, Lorena. Se siente más ligero, como si nos hubiéramos quitado un peso muerto de encima. Nadie lo vio venir, pero finalmente tomamos la decisión correcta para nuestro futuro». A pocos kilómetros de allí, la realidad era una pesadilla de carne y hueso. Doña Elena intentó refugiarse bajo el techo de una gasolinera. Sus pies, hinchados por la edad y el cansancio, ya no daban más. Se sentó sobre su bolsa de basura, abrazándose a sí misma para no morir de hipotermia. «Señora, no puede estar aquí, es propiedad privada», dijo un empleado joven, evitándole la mirada para no sentir lástima. «Solo un momento, hijo. Solo espero a que baje un poco la lluvia», suplicó Elena con la voz quebrada por el llanto. «Lo siento, son órdenes del jefe, circule». La humillación fue total. Elena se levantó, sintiendo como la dignidad se le escurría entre los dedos. Caminó hacia un parque cercano, donde la soledad era su única compañera. Se sentó en un banco de madera podrida. Allí, abrió su pequeño monedero. No buscaba dinero, buscaba el retrato roto de su esposo. Al ver el rostro de su gran amor tras el cristal astillado, sollozó con una fuerza que le desgarraba el pecho. «Perdóname, viejo», susurró entre dientes. «Cría a un monstruo, le di alas para volar y me usó para limpiar sus zapatos». «Un brindis por el éxito», exclamó uno de los socios. «Julián, eres el ejemplo del hombre que se hace a sí mismo. Sin ataduras, sin mirar atrás». Julián levantó su copa de cristal fino. Por un momento, creyó ver el rostro de su madre reflejado en el vino tinto, pero lo bebió de un trago, ahogando cualquier rastro de conciencia. Se sentía invencible. En su mente, él era el dueño del mundo. Él había diseñado edificios, pero se le olvidó que los cimientos más importantes no son de concreto, sino de honor. Se burlaron de él cuando empezó de abajo, dijo Lorena a los invitados con una sonrisa cínica, pero Julián supo soltar lo que lo retenía en la pobreza. Hay gente que nace para servir y gente que nace para mandar. Mientras ellos reían, una mujer en el parque encontraba un papel amarillento dentro de su monedero. Era una tarjeta de presentación, vieja y desgastada. Licenciado Ricardo Valenzuela, Asuntos de Propiedad y Sucesiones. Doña Elena recordó las palabras del licenciado años atrás.
Elena, esta casa que compraste con tanto esfuerzo, la pondremos a nombre de Julián para que tenga estabilidad, pero bajo una condición sagrada. Él nunca podrá despojarte mientras vivas. Si lo hace, el contrato se anula y todo vuelve a ti. Protégete, Elena, porque el dinero cambia a los hombres. Ella no le creyó en aquel entonces, ella confiaba en su niño. Pero ahora, el frío de la lluvia le recordaba que el niño se había convertido en una bestia. Elena se puso de pie. El dolor físico seguía ahí, pero algo en su mirada cambió. Ya no era solo tristeza, era una chispa de justicia que empezaba a encenderse en sus ojos cansados. «Hijo mío», dijo Elena, mirando hacia la dirección de la mansión, «me echaste a la lluvia creyendo que era una carga, pero no sabes que la carga más pesada es la que tú acabas de echarte encima». «¿Qué pasó, amor?», preguntó Lorena, acercándose. Julián no respondió, sus manos comenzaron a temblar. El documento tenía el sello oficial de la Notaría Superior. No era una factura. Era una citación inmediata por incumplimiento de cláusula de usufructo vitalicio y revocación de dominio. «No puede ser», murmuró Julián. «Esta casa, todo, ella no podía». Y entonces todo cambió. El aire en la mansión se volvió pesado, como si las paredes mismas estuvieran reclamando la traición que acababan de presenciar. El arquitecto que creía haber construido un imperio sobre el dolor de su madre, estaba a punto de ver cómo su primer cimiento se convertía en arena. El sol de la mañana salió con una indiferencia cruel, iluminando los estragos de la tormenta. Pero para doña Elena, la luz no traía calor, sino una determinación gélida. Hay secretos que se guardan por amor, y secretos que se revelan por justicia. Julián pensó que su madre era una página arrancada de su libro de éxito, pero estaba a punto de descubrir que ella era, en realidad, la dueña de la imprenta. El precio de la ingratitud es una factura que el destino siempre cobra con intereses. El licenciado Valenzuela recordaba perfectamente a la mujer que, 30 años atrás, llegaba a su oficina con las manos curtidas y los ahorros de toda una vida en un pañuelo. Por eso, cuando su secretaria le anunció que una anciana empapada y herida exigía verlo, su corazón dio un vuelco. «Elena, por los clavos de Cristo», exclamó Valenzuela al verla entrar. Elena era la viva imagen de la derrota física, pero sus ojos ardían con un fuego que el abogado no veía desde hacía décadas. Sus ropas estaban sucias, su cabello blanco desordenado, y sus dedos aún tenían restos de sangre seca del cristal roto. «Ricardo», dijo ella con la voz ronca, «ha pasado. Mi hijo Julián me echó a la calle. Anoche bajo la lluvia». El abogado guardó un silencio sepulcral. Se acercó a ella, la tomó de las manos y sintió el temblor de la injusticia. «Te lo advertí, Elena. Te dije que el poder corrompe hasta la sangre más pura. Pero tú siempre decías, él es un buen muchacho, él me quiere». «Me equivoqué», sentenció Elena, y una sola lágrima, la última que derramaría por pena, recorrió su mejilla. «No quiero lástima, Ricardo. Quiero que hagas valer ese papel que firmamos cuando compramos el terreno de la constructora y la casa». Mientras tanto, en la casa, el ambiente era de velorio, pero sin respeto. Lorena intentaba calmar a Julián, aunque su preocupación no era por el bienestar de su suegra, sino por la cuenta bancaria. «Es un error. Tiene que ser un error», gritaba Julián, golpeando el escritorio. «Yo diseñé esta casa, yo pagué las cuotas, mi nombre está en el registro». «¿Y qué es esa cláusula de revocación de la que habla el papel?», preguntó Lorena, con la voz aguda de los nervios. «Julián, si perdemos esta casa, mi reputación en el club se va al piso. Haz algo». Julián llamó a su abogado corporativo. «Dígame que eso no tiene validez», le gritó por el celular. «Mi madre es una lavandera que no sabe de leyes. ¿Cómo puede quitarme lo que es mío?». Al otro lado de la línea, el abogado de Julián suspiró. «Julián, he revisado los archivos históricos de la propiedad. No es solo la casa. Cuando empezaste la firma de arquitectura de vanguardia, el capital semilla y los terrenos de tus primeros 3 proyectos fueron garantizados por una fiducia a nombre de tu madre. Ella no te regaló el dinero, ella puso una condición de usufructo vitalicio y cuidado recíproco». «¿Y eso qué significa en español?», preguntó el hijo ingrato con miedo y pizcas de arrepentimiento. «Significa que tú eres el dueño legal solo si ella vive bajo tu techo y bajo tu cuidado con dignidad. El contrato dice explícitamente que, si por acción u omisión tú la abandonas o la maltratas, la propiedad y todos los activos derivados de ese capital inicial vuelven automáticamente a su control. Nadie lo vio venir, Julián, pero tu madre te puso una correa de oro que acabas de romper. Aquí está», dijo el licenciado Valenzuela,
señalando una firma temblorosa pero firme en la parte inferior. En caso de ingratitud manifiesta, abandono físico o moral, la donante recuperará la totalidad de los bienes cedidos, incluyendo plusvalías y rendimientos. Elena miró el documento, recordó cuántos días pasó sin comer para que Julián tuviera sus planos. Recordó cómo vendió las joyas de su abuela para pagar la primera oficina de su hijo. Él me dijo que yo era una carga, susurró Elena. Me dijo que yo era un cadáver que finalmente enterraba. Pues ese cadáver acaba de resucitar para cobrar sus deudas, dijo Valenzuela con una sonrisa amarga. Ya he enviado la notificación de embargo preventivo. Mañana, las cuentas de la constructora estarán congeladas y la orden de desalojo para él y su esposa estará en proceso. ¿De verdad puedo sacarlos? Elena, la casa es tuya, siempre lo fue. Él solo era un administrador que falló en su única tarea, ser un buen hijo. El pánico real empezó a filtrarse por las grietas de su soberbia. Lorena entró a la sala con un tono de pálida. Julián, la tarjeta de crédito para la cena de esta noche fue rechazada. La cajera me miró con una lástima. La humillación fue total. ¿Qué está pasando? Julián no respondió. Miró a través de los grandes ventanales de cristal hacia el jardín donde anoche su madre suplicaba por un poco de piedad. Ahora el jardín se veía oscuro y amenazante. Ella guardaba un secreto, asintió Julián muy temeroso. Todo este tiempo, yo construí edificios sobre su voluntad. Pensé que ella no era nadie. En ese momento el teléfono de la casa sonó. Julián contestó con la esperanza de que fuera su abogado con buenas noticias. Hola, ¿quién habla? Julián, la voz de doña Elena sonaba distinta. Ya no era la voz quebrada de la anciana que pedía pan. Era una voz firme de hierro. Prepárate. El aire puro que tanto querían respirar tú y Lorena, lo van a tener que respirar en la calle. Mañana a las 8, quiero mi casa de vuelta. Madre mía, por favor, escúchame, esto fue un error. Lorena estaba nerviosa y empezó a mendigar Julián, pero fue interrumpido. No me llames mamá. Para ti, yo morí anoche bajo la lluvia. Y los muertos no tienen hijos, solo tienen herederos. Y tú, Julián, acabas de ser desheredado por la justicia de Dios y de los hombres. Y entonces todo cambió. Julián se desplomó en su silla de cuero italiano, viendo cómo su mundo de cristal se hacía añicos. El arquitecto de éxito se dio cuenta de que había diseñado su propia ruina. Dicen que cuanto más alto es el edificio, más ruidosa es su caída. Julián construyó su vida sobre la arena de la vanidad y la traición, olvidando que la verdadera estructura de un hombre se sostiene en la honra a sus padres. El gigante que ayer escupía al cielo, hoy se arrastra por el suelo. La justicia divina no llega con trompetas, llega con el silencio sepulcral de una cuenta bancaria vacía y el eco de una puerta que se cierra para siempre. El sol de la mañana entraba por los ventanales, pero ya no iluminaba un hogar, sino una escena del crimen emocional. El sonido de un timbre rompió el silencio como un disparo. Julián corrió a la puerta, esperando que fuera su abogado con un milagro. Pero al abrir, se encontró con la realidad de frente. 2 oficiales de justicia y 3 hombres de mudanza estaban parados en el porche. Detrás de ellos, un auto negro elegante. Julián Estrada, preguntó el oficial con una voz desprovista de emoción. Tenemos una orden judicial de desalojo inmediato y embargo preventivo de bienes muebles. La propiedad ha sido restituida a su dueña original, la señora Elena, viuda de Estrada. Esto es un atropello, gritó Julián, pero su voz sonó débil, quebrada. Yo soy el arquitecto más importante de esta ciudad. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Sabemos perfectamente quién es usted, señor Estrada, respondió el oficial mientras entregaba los documentos. Es el hombre que dejó a su madre en la calle bajo la lluvia. Y por eso, hoy la ley lo deja a usted a la intemperie. Lorena bajó las escaleras con 3 maletas. Al ver a los oficiales, su rostro se transformó. La mujer que ayer le juraba amor eterno, hoy lo miraba con asco. Julián, esto es patético, dijo Lorena, poniéndose sus gafas de sol. Mi abogado dice que tus cuentas están congeladas y que la firma de arquitectura está siendo investigada por fraude en la capital Semilla. Yo no me voy a hundir contigo. Lorena, somos un equipo. Tú me pediste que sacáramos a mi madre, reprochó Julián, desesperado. Yo no te pedí nada, tú fuiste el que no supo manejar a la vieja, escupió ella con una frialdad que congelaba la sangre. Me voy a casa de mis padres. No me busques. No salgo con perdedores. La humillación fue total. Julián vio cómo su esposa subía a un taxi sin mirar atrás. Estaba solo con los restos de su orgullo herido.
En un acto de desesperación absoluta, Julián decidió jugar su última carta, la manipulación. Se despeinó un poco más, se ensució los zapatos y ensayó una mirada de arrepentimiento. Entró al despacho de Valenzuela casi de rodillas. «Madre, perdóname por favor», gritó al ver a Elena sentada en un sillón, ahora vestida con ropa limpia y digna. Estaba bajo mucha presión. Lorena me tenía loco. No sabía lo que hacía. «Tú eres mi madre, tú siempre perdonas». Elena se levantó lentamente y solo mirando a Julián fijamente. No había odio en sus ojos, solo una profunda y dolorosa decepción. El licenciado Valenzuela se interpuso entre ellos. «No te acerques, Julián», dijo el abogado. «Ya es tarde para el teatro». «Mamá, por favor», insistió Julián, derramando lágrimas de cocodrilo. «Me van a quitar todo. La firma, los proyectos, el prestigio. Si me quitas la casa seré la burla de todos». «Ya lo eres, Julián», respondió Elena con voz de hierro. «Esta mañana, los periódicos locales y las redes sociales ya tienen el video de las cámaras de seguridad de la gasolinera donde me refugié. El mundo ya sabe quién eres. Se burlaron de ti en la oficina. Tus socios ya retiraron sus acciones. Tu prestigio se disolvió con el agua de la lluvia que me echaste encima». Julián se desplomó en el suelo, llorando de verdad ahora, pero no por el dolor de su madre, sino por el dolor de su propia ruina. «¿Qué quieres que haga?», preguntó él sollozando. «¿Qué quieres de mí?». «Quiero que sientas lo que es ser una carga», dijo Elena, acercándose a él. «Quería darte el mundo, Julián, pero tú preferiste quemar el mapa. El secreto que guardé no era para destruirte, era para protegerte de tu propia ambición, pero tú mismo activaste la trampa de tu ingratitud». El que amaba las portadas de revistas de arquitectura, ahora era el rostro de la infamia. La gente le gritaba ingrato, mal hijo. Y entonces todo cambió. El hombre que caminaba con la frente en alto, ahora se cubría el rostro con las manos, intentando escapar del juicio público. Llegó a su oficina, pero la puerta estaba sellada con bandas de embargado. Sus empleados, a los que siempre trató con desprecio, lo miraban con una mezcla de satisfacción y lástima. «Señor Estrada», dijo el guardia de seguridad, el mismo al que Julián nunca saludaba, «tiene prohibido el ingreso. Sus cosas están en esa caja de cartón junto a la basura». Julián miró la caja. Dentro estaba su título de arquitecto, su placa de escritorio y el retrato roto de su padre que él mismo había tirado al suelo 2 noches atrás. Se sentó en la acera, rodeado de bolsas de basura, exactamente igual a como dejó a su madre. El círculo del karma se estaba cerrando. El arquitecto que creía que podía construir sin cimientos morales, ahora descubría que vivía en una casa de naipes que el viento de la verdad acababa de derribar. El tiempo es un juez implacable que no necesita estrado para dictar sentencia. A veces, la justicia no llega con rayos ni centellas, sino con el peso del silencio en una habitación vacía. Julián pensó que el éxito se medía en metros cuadrados y cuentas bancarias, olvidando que el único edificio que realmente importa es el que construimos dentro de quienes nos amaron primero. Hoy, las máscaras han caído. Y en el teatro de la vida, el que despreció a la reina de su hogar, termina mendigando las migajas de su propia soberbia. Doña Elena ya no vestía de negro ni tenía el rostro manchado por las lágrimas. Su mirada había recuperado ese brillo que Julián intentó apagar bajo la lluvia. Con la recuperación de sus bienes, Elena no compró lujos innecesarios ni se rodeó de sirvientes hipócritas. Hizo algo que nadie lo vio venir. Convirtió la mansión de la discordia en la Fundación El Refugio de Elena, un hogar para madres abandonadas por sus hijos. «¿Está todo listo para la cena de hoy, licenciado?», preguntó Elena con una voz serena y firme. «Todo listo, Elena», respondió Valenzuela, quien ahora era el administrador legal de la fundación. «Hoy celebramos que 3 de nuestras residentes recuperaron sus derechos legales. La justicia tarda, pero cuando llega, es un bálsamo para el alma». A kilómetros de allí, el gran arquitecto era solo un recuerdo amargo en las páginas de los periódicos viejos. Julián no pudo conseguir empleo en ninguna firma. Su nombre era sinónimo de infamia. Sus antiguos amigos, esos que brindaban con él, ahora cruzaban la calle cuando lo veían venir para no sentir el olor a derrota que emanaba de su cuerpo. Incluso Lorena, la mujer por la que sacrificó a su madre, fue vista en las revistas de chismes del brazo de un empresario mucho más rico, habiendo solicitado el divorcio por falta de solvencia. Julián descubrió, de la forma más cruel, que cuando el dinero sale por la puerta, el amor de plástico salta por la ventana. El hambre y el frío de la noche anterior lo llevaron a un acto de desesperación final. Se acercó a la puerta y llamó. No con la arrogancia de un dueño,
sino con la timidez de un mendigo. Un joven guardia lo recibió. Vengo por un plato de comida, susurró Julián, bajando la cabeza. El guardia lo reconoció. Sabía perfectamente quién era ese hombre. Pero en ese lugar, por órdenes de doña Elena, no se le negaba el pan a nadie, ni siquiera a los monstruos. Pase al comedor, por favor. Julián entró a la que fue su sala de estar. Los muebles de diseño habían sido reemplazados por mesas largas de madera donde mujeres de cabello blanco cenaban con dignidad. Al fondo, vio a su madre. Ella servía la sopa con sus propias manos, las mismas manos que Julián despreció por estar sucias de lavar ajeno. Cuando Elena llegó a la mesa de Julián, se produjo un silencio que pareció detener el tiempo. Los demás residentes observaron la escena. Julián no pudo sostenerle la mirada. El llanto empezó a brotar de sus ojos, un llanto de arrepentimiento tardío, de esos que queman la garganta. «Mamá», dijo en un hilo de voz, «perdóname, no tengo nada y me quedé solo sin». La humillación fue total. Elena dejó el tazón de sopa frente a él. No hubo un abrazo cálido, porque hay heridas que dejan cicatrices que ni el perdón más puro puede borrar por completo. «Aquí nunca te faltará un plato de comida, Julián», dijo Elena con una tristeza infinita en la voz. «Pero no me pidas el lugar que tú mismo quemaste. Yo ya no soy tu madre, soy la mujer que aprendió a amarse a sí misma cuando tú me enseñaste que el amor de un hijo puede ser el veneno más letal». «Puedo trabajar aquí», suplicó Julián, aferrándose al delantal de ella. «Puedo arreglar el jardín, limpiar los pisos. No me dejes en la calle». «Pues aquí te quedarás», sentenció Elena, «pero no como el hijo de la dueña. Te quedarás como el encargado de la limpieza. Limpiarás cada rincón de esta casa, de rodillas, tal como yo lo hacía mientras tú estudiabas para ser el hombre que terminó destruyéndome. Aprenderás el valor del trabajo que despreciaste. Y quizás, en 10 o 20 años, cuando tus manos estén tan callosas como las mías, entiendas lo que significa la palabra gratitud». Y entonces todo cambió. El arquitecto que quería tocar las nubes, ahora pasaba sus días mirando al suelo, recogiendo la basura de quienes sí supieron vivir con honor. La justicia divina no fue quitarle la vida, sino obligarlo a vivir la realidad que él mismo creó para otros. Miren bien este rostro, porque es el rostro de la ingratitud. Recuerden que los padres son las raíces de nuestro árbol. Si las cortas para llegar más rápido a la cima, el árbol caerá y te aplastará con su peso. No esperes a que llueva para valorar el techo que tu madre te construyó con sus manos. Porque el karma no olvida nombres, y la justicia de Dios siempre tiene la última palabra. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste la rabia y la satisfacción de ver la justicia cumplirse, comparte este video. No permitas que más madres sufran en silencio. Recuerda, lo que hoy le hagas a tus padres, mañana tus hijos te lo harán a ti. Bendiciones y que la justicia divina siempre ilumine tu camino.